Cuando son en punto las 10 de la mañana en este viernes 11 de agosto, ya estamos en comunicación con Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo en vivo desde la cabina Don Jaime de Arocaso, aquí en la planta baja de la Facultad de Comunicación de mi alma mater, la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. Yo los invito, queridos amigos, que nos hacen favor de sintonizar Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada y que nos siguen a través de la página web de esta institución, que es www.anahuac.mx/radio, pues a que me sigan, como siempre lo hago, en mis redes sociales. Yo estoy en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, Instagram, y además me pueden también hacer llegar sus comentarios y sugerencias de invitados y temas del ámbito de la comunicación a estamosencom@anahuac.mx. Y esta mañana yo me encuentro particularmente agradecido, totalmente divertido, porque hemos estado charlando unos 10 minutitos antes de entrar al aire con dos grandes amigos, dos estupendos colegas que yo estoy seguro que en México no se entiende la comunicación y las relaciones públicas sin estos dos, insisto, que son grandes pilares, especialmente de las relaciones públicas, y yo le doy la más cordial de las bienvenidas a dos amigos principalmente y luego colegas del mundo de la comunicación. Ellos son Carlos Bonilla y Manuel Alonso. Manuel Alonso y Carlos Bonilla, quienes integran, son las cabezas, los líderes de AB Estudio de Comunicación. Manuel Alonso como presidente y mi querido tocayo Carlos Bonilla como vicepresidente y además socio de esta importantísima firma. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias. Bien, Carlos, muy agradecido por la invitación y también gustoso de estar en una institución en la que pues prácticamente me inicié como docente. Exactamente. Manuel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, hasta que se me hizo, es un privilegio. Mira, la cabina, la mesa de transmisión está de manteles largos. No me digas. No, hombre, yo encantado. La verdad, también a mí la Universidad de Anáhuac me trae muy buenos recuerdos. Tuve grandes amigos que estudiaron aquí, ajá, grandes profesores. Ahorita que estamos en radio, el gran Panchito de Anda fue mi profesor. Panchito de Anda por aquí anda. Pero bueno. Hoy Panchito de Anda por aquí anda. Seguramente. Y di clases aquí durante 3 años a la carrera de comunicación, ajá, incluso antes de que se reformara. Entonces, pues, de estar aquí me siento como en casa, y estar contigo, pues, en casa con amigos. Gracias, Manuel. Y además lo comentábamos antes de empezar el programa, mi buen Manuel, tu hija se graduó hace 5 años de medicina también. No, hace 2 años. Hace dos años de medicina. Ahorita está su especialidad, está haciendo una especialidad en psiquiatría en el Hospital Español, uh-huh, pero ella, su título de médico es de aquí de la universidad. Y se graduó con honores y todo. Pues bueno, sí, salió al papá. Se graduó muy contento y satisfecho. Salió al papá, igual de cerebrito, nada más que tú en el ámbito de la comunicación. No, salió el papá igual de relajienta. El reventón. No, a mí me impresiona porque en la familia ella al principio quería estudiar turismo, ajá, y de repente cambió radicalmente y dijo, no importa, yo hago el propedéutico en la Anáhuac de 6 meses, pero quiero estudiar medicina. Uh-huh. Y en la casa, honestamente, por la forma de persona que es tan alegre, tan divertida, te dijimos, nunca va a ser médico, ¿no? Y se disciplinó y tiene una vocación impresionante y va muy bien. Qué bueno. Muy bien. Que bueno, además yo me encuentro particularmente contento porque los alumnos de nuevo ingreso a la carrera de comunicación, pues bueno, qué mejor manera de empezar esta nueva aventura en sus vidas académicas, pues conociendo a los líderes que hacen de la comunicación, como digo yo, un arte en nuestro país. Y qué mejor que ir conociendo a gente como ustedes, Carlos Bonilla, Manuel Alonso, que insisto, son piedra angular de las relaciones públicas. Y si les parece bien, querido tocayo Carlos Bonilla, empezamos contigo, luego me voy con Manuel Alonso, que nos platiques, que nos compartas un poquitín dónde estudiaste, qué estudiaste, cuáles fueron tus inicios en tu trayectoria profesional, como escritor luego, y luego, bueno, pues hasta llegar a esta firma importante que es AB Estudio de Comunicación. Tocayo. Con mucho gusto, tocayo. Pues yo estudié la carrera de licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh-huh. Y tengo una maestría en Relaciones Públicas en el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer. Desde que salí de la carrera, sí, así es, don Eulalio, así es. Sí. Desde que salí de la carrera, mi inquietud de docente me empujó
a dar clases en la Universidad Latinoamericana. Ahí me invitaron, ahí empecé, y pues al poco tiempo me hicieron el honor de nombrarme director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas, por un periodo de 4 años. Y paralelamente empecé en el ejercicio profesional de la comunicación, primero en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de Administración, hacía yo el boletín interno. Ajá. Y después en la BASF, la firma química, BASF. Allá en Insurgentes Sur, si no me falla la memoria. Así es, Insurgentes Sur 605. Ahí estuve en BASF durante 4 años, con alguien que fue mi maestro, don Humberto Baños Retana, que me introdujo al mundo de las relaciones públicas en el campo profesional, porque en el campo académico pues ya había yo hecho mi tesis en relaciones públicas. Después de esto pues tuve varias oportunidades de estar en empresas del lado del área de comunicación. Estuve en Minera Carbonífera Río Escondido, en Micare, como gerente de relaciones públicas. Estuve también en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, como subdirector, encargado del área de relaciones públicas. También en Transportación Marítima Mexicana y en Ciba-Geigy Mexicana, también a cargo del área de comunicación como miembro del equipo de dirección de la división farmacéutica. ¿Aún existe Ciba, Carlos? No, ya se llama Novartis. Ah, ya es Novartis. Es Novartis Farmacéutica. Mira. Se dividió porque antes Ciba-Geigy era una empresa de química integral que abarcaba farmacéutica y otros ramos de la química. Sí. Ahora Novartis solamente es farmacéutica. ¿La absorbió Novartis? Bueno, no, digamos que cambió el nombre al fusionarse con otras empresas, con Sandoz. De acuerdo. Así es. Y bueno, pues ahí fue una experiencia muy interesante. Y allí estando en Ciba-Geigy fue que mi querido amigo y socio Manuel Alonso me invitó él era presidente y director general de Alonso y Asociados, una firma pionera de las relaciones públicas en México que tiene 53 años. Oye, Carlos, y platícanos un poco rápidamente, y perdón que te interrumpa, me interesa mucho saber, y no sé, y seguramente no seré el único, ¿cómo se conocieron Manuel y tú? ¿Cómo nos conocimos? Pues en el ámbito de las relaciones públicas, en reuniones de las asociaciones, fue que tuvimos contacto. Pero yo tuve el honor de recibir una invitación de Manuel cuando estaba yo en Ciba-Geigy, y anuncié que salía yo de la empresa, y él creyó que me iba yo a quedar sin chamba y me invitó a trabajar. Pero me iba yo a TMM, sin embargo ahí quedó su invitación. Sí. Y cuando salí de TMM... Estaba en tu inconsciente. Estabas trabajando en TMM, sí, y te acordabas de Manuel. Y yo siempre tomando como aspiracional, desde luego, estar en la firma líder local de relaciones públicas, y una de las pioneras, además fundada por el pionero de las relaciones públicas en México, por don Manuel Alonso Muñoz, con quien yo tuve trato en Canacintra, siempre una bellísima persona y un eficientísimo comunicador. Entonces, pues yo tenía esa liga y esa aspiración, y desde luego Manuel también con la trayectoria que llevaba que llevaba Alonso y Asociados. Entonces fue que acepté la invitación y me invitó como vicepresidente ejecutivo, y luego me quedé como director general de Alonso y Asociados. Es un gran honor que tengo en mi carrera. Y paralelamente pues seguía yo con la actividad docente y también con la inquietud de escribir, y fue que empecé a escribir algunos libros sobre relaciones públicas. Llevo 4 libros en autoría exclusiva y 20 ya en coautoría. Y además ya tienes mucho tiempo, Carlos, escribiendo en la revista Mundo Ejecutivo. Tienes tu más de página, 20 años. Tengo una columna mensual en Mundo Ejecutivo sobre relaciones públicas, precisamente por esa inquietud de que el concepto, como debe ser, permeara en el ámbito empresarial, que es en donde están los principales clientes potenciales de las agencias de comunicación y de relaciones públicas.
Manuel, así es que he sido, pues, borracho y cantinero, ¿no? He estado de los dos lados, exacto, tanto a cargo de áreas de comunicación como consultor, asesor externo. Claro. Manuel Alonso, el mero petatero de AB Estudio de Comunicación. ¿Qué onda? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste, Manuel? Bueno, ¿Cuáles fueron tus inicios en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas? Perfecto. Bueno, por supuesto que traía una gran influencia sobre qué iba a estudiar, ¿no? Yo sorprendí mucho a mis padres porque ya en la víspera de escoger una carrera dije, no, quiero estudiar hotelería en Suiza. Entonces, para fortuna de ellos y posiblemente para fortuna mía, las escuelas en Suiza entonces eran muy pequeñas, ¿no? Las de mayor reputación. Y estaban llenas y había que esperar 2 años. Entonces yo ya había hecho mi examen de admisión en la Ibero para comunicación y ya me habían aceptado. Y mi mamá, muy lista, me dice, bueno, como no pude entrar a Suiza, hice un examen en la Universidad de Nueva York, ahorita se me fue el nombre, es la más reputada también en términos de hotelería, y también me aceptaron, pero tenía que esperar un semestre. Entonces me dice mi madre muy lista, oye mijo, ¿por qué en lugar de estarte 6 meses sin hacer nada, métete a la Ibero? Y pues vas a conocer gente, vas a aprender, y pues en lugar de estar de vago 6 meses, ¿no? Y pues dije, pues sí, me meto. Y ya se me olvidó la hotelería. Y bueno, yo estando ahí en la universidad, empecé a trabajar en una agencia de investigación de mercado, G. de Villa y Asociados. Esos fueron mis primeros, digamos, incursiones de alguna manera en la comunicación. Y conforme iba avanzando en la carrera, empecé a ir como pasante a la agencia. Sí. Llego a la agencia, yo también quería irme a trabajar fuera, tenía una oferta de un amigo de mi papá que tenía una agencia muy grande de relaciones públicas en Japón, pero viene una crisis dentro de la agencia y pues empiezan a despedir a todos, pues el único que tenía garantizada su estancia ahí era yo, ¿no? Uh-huh. Y ya me quedé pues en un acto solidario y ya no me moví de ahí. La agencia, pues yo creo que tengo la gran ventaja en mi desarrollo profesional de haber pasado por todos los puestos de la agencia. Uh-huh. Desde mensajero, mi papá en el verano nos llevaba a mi hermano y a mí a repartir boletines, a repartir regalos de Navidad. O sea, conocimos esa parte, luego se recortaban, los clippings se recortaban. Sí, sí, sí. Y con cemento Pegaso se adherían a un papel, ¿no? Que pues, salíamos felices ahí de la cabina de pegado, ¿no? Muy motivados. Revisamos periódicos. Luego fui también, estuve en medios, porque en ese entonces la agencia tenía un cliente muy importante que era Nissan y le manejábamos la publicidad. Entonces contraté medios, hice estrategia de medios. Luego pasé ya como un asistente ejecutivo de cuenta, director de cuenta, hasta que ya tomé la dirección de la agencia, ¿no? Y entonces estuve en un triunvirato con un administrador y otra persona muy experimentada, un gran profesional de las relaciones públicas, un cubano de nombre Diego López, él es muy conocido en este ámbito. Sí. Y luego pues la compañía seguía creciendo, la verdad tuvimos unos años muy exitosos, y viene la víspera del Tratado de Libre Comercio y empiezan a aparecer intereses de compañías americanas de compañías americanas de relaciones públicas de establecerse en México, y nosotros fuimos la primera en asociarnos. Nos asociamos con el área de relaciones públicas del grupo Gray, de Gray Advertising, que entonces era la agencia más grande de publicidad de Nueva York, y empezamos a vender poco a poco las acciones de la agencia. Carlos ya estaba ahí entonces. Uh-huh. Y en el 98 acabamos de vender la agencia. Coyunturalmente la familia adquiere el periódico 1+1. Sí, recuerdo. Entonces me dice mi papá, pues ya no tienes nada que hacer allá, ya ni es tuya, ¿no? Vente conmigo. Y me gustó mucho. Fue una experiencia muy dura, la verdad, porque... Rápidamente te voy a interrumpir, sí, Manuel, dime. Porque siempre me llamó la atención, tocayo, el nombre del periódico, 1+1, ¿por qué? Mira, esto... pues fue idea de Becerra Costa, ¿no? Y ellos se basaron mucho en un periódico francés. Pero ellos decían 1+1 soy yo, el periódico, más tu lector. Eso es 1+1. De acuerdo. Eso es a lo que te remitía el nombre, ¿no? Y bueno, el 1+1, estuve involucrado en el área de mercadotecnia, de ventas, de producción.
Y pues empezamos muy bien. Los únicos 2 años en la historia de ese periodo que tuvo utilidades fueron esos 2 primeros años que entramos nosotros. Entramos con mucho ímpetu. El periódico iba pegado a un proyecto, el proyecto no resultó y empezamos a entrar en una vorágine de problemas, ¿no? Deudas, problemas laborales, etcétera. Entonces, pues decidimos dejar el periódico y regresar a lo nuestro, ¿no? En ese entonces, nosotros el periódico lo vendimos en el 2003, el diciembre de 2002, pero ya habíamos abierto la agencia porque teníamos muchísimas peticiones de ex clientes, ¿no? Que los asesorábamos y la verdad, pues tú sabes, ustedes saben que el periódico es un trabajo muy envolvente, es un trabajo de 24 horas, ¿no? Tienes que estar pendiente. Así es. De todo el día de cuestiones relacionadas con su distribución, con su impresión, con su facturación, etcétera. Y empezó a crecer esta demanda y Carlos, que cuando yo salí de GCI Alonso y Asociados, Carlos todavía permaneció un rato, pero lo llamaron de otra agencia, donde estuvo 1 año, salió de la agencia y entonces también se presentó una coyuntura muy favorable y lo llamamos para que dirigiera entonces la llamada AB Comunicación. Ahí nació AB Comunicación, que A y B son el acrónimo Alonso Bonilla, claro. Y Comunicación es obvio, pero claro, tenía otro sentido, pues éramos los primeros en la lista de cualquier directorio. Exactamente. Esto, pues, yo me reincorporé en 2003, Carlos hizo un paréntesis y se fue de director de comunicación de Aeroméxico, entonces la agencia también, en ese entonces, la verdad, tenía una posición muy, muy buena, teníamos muy buenos clientes, muy buen negocio. Y luego ya Carlos regresó, seguimos con AVE Comunicación y hace 5 años nos entró la inquietud de que deberíamos de darle un ímpetu a la agencia porque ya nos estábamos volviendo parte del paisaje, ¿no? Digo, somos la agencia más antigua, tenemos 53 años en el mercado, como tú dijiste, y dejando al lado un poco la modestia, pues Carlos y yo somos muy reconocidos en el medio, conocidos por lo menos, y estábamos buscando una fórmula para darle un ímpetu nuevo a la agencia, para una distinción más, porque el mercado se saturó de agencias de relaciones públicas. Se saturó y tú sabes que cuando se satura empiezan a venir las malas prácticas. Exacto. También, ¿no? Y muchas de ellas patito, ¿no? Muchas de ellas patito, porque lo único que necesitas para abrir una agencia de relaciones públicas es una PC y una línea de internet. Es lo único que necesitas. Ajá. Bueno, el talento, pero había muchos que no lo tenían. Claro. Bueno, entonces Carlos y yo empezamos a ver posibilidades y habíamos visto que habíamos perdido negocio porque no teníamos una sólida red regional, ¿no? Éramos la agencia que tenía, como llaman, best friends en toda Latinoamérica y pues, eran compañías muy similares a las nuestras, del mismo tamaño, con familiares de alguna manera, que tenían una posición de liderazgo en su país, en fin, pero no las conocíamos a profundidad ni tampoco teníamos una certeza de que todo iba a salir perfectamente cuando tuviéramos un cliente regional. Y ya viene esta tercera etapa de la agencia, digámoslo así. Primero era Alonso y Asociados, luego GCI Alonso y Asociados, AVE Comunicación y entramos a la cuarta, ¿no? Entonces, en este afán de fortalecernos y diferenciarnos en el mercado, encontramos una agencia española, Estudio de Comunicación, que estaba interesada en desarrollar una red y tener algo sólido en México. ¿Socios estratégicos específicamente en México buscaba esta agencia Estudio de Comunicación? Sí, ellos ya tenían una agencia en Portugal, otra en Chile y otra en Argentina. Les faltaba México. Entonces empezamos a platicar con ellos, nos entendimos muy bien y fuimos descubriendo cosas muy importantes. Primero, éramos la primera agencia mexicana asociada con una agencia europea. Segundo, teníamos una red ya de agencias propias. Y tercero, que fue lo que más nos sorprendió y nos agradó a Carlos y a mí, es que tradicionalmente en las agencias de relaciones públicas tu principal fuente de negocios son las marcas, las empresas norteamericanas, después las europeas y después las asiáticas. Pero entre las europeas, las españolas no estaban en el mapa. Y descubrimos que este boom que ha venido, algunos le llaman la reconquista, ¿no? Que han regresado muchísimas empresas españolas. Y descubrimos que había más de 3,000 agencias españolas establecidas en México, ¿no? Impresionante.
y esto ha ido creciendo, no se queda ahí. Y bueno, empezamos a explorar en el campo español, sobre todo porque nuestros socios pues conocían prácticamente a todas las grandes marcas, a todas las grandes empresas españolas, claro. Y abrimos un nuevo nicho de mercado. Y entonces eso nos ha ayudado. Ahora también podemos participar en propuestas regionales. Hemos hecho relaciones muy sólidas. Por ejemplo, en Brasil no tenemos agencia, pero tenemos relaciones muy sólidas con agencias. Y te parecerá sorprendente, pero Brasil es un gran generador de negocio para nosotros. Constantemente nos refieren a clientes que muchas veces ni siquiera son brasileños, sino que son empresas que han empezado su negocio en Brasil, empresas multinacionales, y están buscando una expansión en Latinoamérica, claro. Y empiezan por Brasil y luego... ¿De veras? Sí. Pero muchas, muchas. Y por ejemplo, Carlos Bonilla, tú como VP, como vicepresidente de esta importante firma de relaciones públicas, AB Estudio de Comunicación, ¿cómo es un día en tu vida, tocayo? Carlos Bonilla llega a su oficina, ¿cuáles son tus objetivos, tu misión, los logros que has tenido a lo largo de este trajinar en esta firma de relaciones públicas? ¿Cómo es un día? ¿Llegas a las 9 de la mañana, tocayo? ¿Qué pasa? Hoy llego a las 7:30 de la mañana a informarme, sí. Que es algo muy importante para un relacionista. Así es. Iniciar el día perfectamente informado, tanto para conocer el contexto, porque si algo debe tener un consultor es un conocimiento profundo del contexto, de la coyuntura. ¿Qué medios usas para informarte, para enterarte de fundamentalmente de Internet. Uh-huh. En Internet y los periódicos, porque quiérase que no, es muy importante hojear los periódicos, y el olor a papel siempre es indispensable en esta profesión. Es como el olor a los libros, las páginas de los libros, la impresión es maravillosa. Así es. Sin embargo, bueno, eso es lo primero, enterarme, y después revisar cuáles son los pendientes principales con los clientes, sí. Cuáles son los proyectos que están en marcha, y de la coyuntura puede surgir alguna necesidad específica para los clientes. Entonces darle seguimiento, revisar en las direcciones de cuentas cómo va cada una de las cuentas, de la vinculación con los clientes. Uh-huh. Y desde luego el dar seguimiento a los programas ya establecidos. Y por otro lado pues está la parte importante de buscar nuevo negocio, que en este aspecto ha cambiado muchísimo el mercado. Nosotros la verdad estábamos acostumbrados a que los clientes nos llamaran. El mercado de las relaciones públicas tenía una demanda incipiente, tenía una oferta limitada. Entonces los clientes nos llegaban por referencias, ya sea de nuestros clientes, ¿sí? O de alguna noticia que tenían de la existencia de Alonso y Asociados. Uh-huh. Pero pues ahora ya cambió con tantas agencias que hay en el mercado, con la guerra de precios que se ha originado y con la transformación del quehacer diario de las relaciones públicas, pues ahora hay que salir a buscar a los clientes y además reposicionarnos nosotros. Claro. Como decía Manuel, ha tenido varias etapas la agencia, y en esta nueva etapa pues hemos tenido que hacer una reingeniería integral para transformarla, porque el modo de hacer relaciones públicas del pasado pues ya se quedó atrás. Ahora con la incorporación de la comunicación digital, uh-huh, y de las redes sociales, pues se ha transformado la acción de relaciones públicas. Hemos incorporado un departamento específico para atender a la comunicación digital, para proporcionar ese servicio a nuestros clientes y a los clientes potenciales, uh-huh, para estar en condiciones de competencia con las agencias que se están constituyendo o las que están también transformándose para atender las nuevas demandas de los clientes. Carlos, ¿y cuáles serían los mayores retos o cuál es la mayor competencia hoy por hoy de AB Estudio de Comunicación, en términos de que, lo comentábamos hace un momento, hay muchas agencias patito en donde ofrecen servicios muy baratos, muy económicos, pero con una calidad también muy barata, sí, en los servicios que presta? ¿Ellos representarían la mayor competencia o una firma bien hecha y derecha como AB Estudio de Comunicación, o una firma grande, reconocida? No, yo creo... En términos de precio,
del valor de los servicios que están prestando cada una de ellas. Sí, la guerra de precios sin duda es una amenaza. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que nuestros principales competidores pues son las agencias formadas, las agencias de integrales, uh-huh. Las agencias de renombre. Ocupamos uno de los 10 lugares de las agencias más importantes del país. Uh-huh. Y ellos son en realidad la competencia, porque son firmas que proporcionan servicios de consultoría en serio, sí, y servicios conexos para implantar aquellas estrategias que aconsejan. Yo creo que la competencia de las agencias que están emergiendo, de aquellas agencias patito que se constituyen un día... De la noche a la mañana, sí. De la noche a la mañana. Dicen que levantas una piedra y empiezas una agencia de relaciones públicas. Han proliferado porque antes se requería, como bien se refirió Manuel, de cierta infraestructura. Claro. Alonso y Asociados tenía un equipo de motociclistas para llevar los boletines de prensa, un cuarto oscuro para revelar y en, el cuarto de revelado en una hora revelar y mandar inmediatamente fotografías de un evento. Ahora ya todo eso pasó a la historia. Ya, como bien dice Manuel, teniendo un smartphone, sí, pues ya eres una agencia de relaciones públicas. Eso ha facilitado la proliferación de estas agencias patito, que en realidad pues no representan competencia. Es una competencia desleal, desde luego, claro, porque ellos no tienen gastos, claro, y entonces o pueden mínimos, ofrecer, o sea, son gastos mínimos, y ofrecen pues los servicios a un precio muy castigado, sí, porque además de no tener infraestructura, pues su experiencia también es limitada y no saben siquiera valorar sí, el aspecto de consultoría, que es el que pues solamente se puede dar con muchas horas de vuelo. Claro. Y eso es lo que nosotros ofrecemos, un conocimiento profundo de los mercados, de la comunicación, y tenemos la autoridad para poder ofrecer a nuestros clientes ese servicio de consultoría para detectar y no solo detectar, diagnosticar adecuadamente, sino ofrecer soluciones a los problemas de comunicación que surgen en las empresas. Carlos, y bueno, mencionas horas de vuelos, vaya que tú las tienes después de haber trabajado también tantos años exitosamente en Aeroméxico. Vaya que así tienes muchas horas de vuelo, claro, sí, en el sentido real. Exactamente. Y Manuel Alonso, presidente de AVE Estudio de Comunicación, ¿qué hacer en un momento dado, Manuel, con las empresas que pues, prefieren irse, vamos a llamarle por la libre, y dejar en manos de estas agencias pequeñitas, estas agencias quizá improvisadas, con tal de ahorrarse unos pesos, y conozco firmas importantes, ustedes seguramente también, firmas importantes que siguen con esta tendencia de no darle el valor real a las relaciones públicas, y que dicen, yo prefiero ahorrarme una lana y me voy con esta marca Llorarás. Sí, se sorprendería uno de saber cuántos grandes directivos de grandes empresas sí, no creen en las relaciones públicas. Increíble. No creen en la comunicación, soslayan esa responsabilidad o la dejan en manos de inexpertos, ¿no? Sí. Yo creo que ahí ni siquiera hay que hacer mucho. Ellos solitos se van a dar cuenta que cometieron un error tarde o temprano. Sí. Sin embargo, sí hay acciones gremiales, por ejemplo, uh-huh, donde se reúnen verdaderos profesionales de la comunicación, y cuando tú quieres una referencia, pues puedes acudir a estas asociaciones profesionales. Igual la mejor referencia, como decía Carlos hace un momento, es tu cliente, ¿no? Esa gente difícilmente tiene una referencia más que, normalmente como nace esta relación, es que posiblemente esta persona que sale de una agencia, por las razones que tú quieras, se independiza y se acerca al cliente que ellos atendían. Exacto. Y le dice, oye, ellos te cobraban tanto, claro, estás pagando una infraestructura, y el que hacía todo era yo, ¿no? Sí. Entonces, por menos de eso... El que se colgaba los diplomas era mi jefe, pero el estratégico, la talacha era mía. Y yo te cobro 100,000 pesos menos. Exacto. Sí. Y hay de todo, claro, ¿no? Eso es un movimiento natural. Así surgen también otras sí, grandes agencias. Sí. Pero mueren muchísimas más. Sí. Pero es como decía Carlos, Manuel, la competencia desleal, ¿no? En donde todos ustedes han ido adquiriendo esta experiencia y este posicionamiento de la marca que hoy son a través de años de trabajo y esfuerzo continuo. Y eso vale. Claro, eso vale porque va en beneficio de la
salvaguarda y la creación de reputación de las empresas. La salvaguarda, qué palabra tan importante acabas de mencionar. Así es, somos para cuidar la imagen, los relacionistas públicos, somos guardianes y gestores de la reputación de las empresas, que es un valor inestimable. Actualmente vale más que los fierros. Claro. Manuel, ¿cómo se gana una cuenta? Pues mira, yo creo que ahorita hay dos elementos muy importantes, que es lo estratégico. Porque si tú te pones a ver el panorama general, pues casi todos te ofrecen o te pueden ofrecer lo mismo, ¿entiendes? Entonces la diferencia está en el pensamiento, y esto es estratégico y creativo, ¿no? La capacidad, hace rato que decía Carlos lo importante que debe ser estar bien informado. Tú cuando vas a pitchar un cliente, lo primero que tienes que hacer es enterarte de todo lo mayor posible, primero de esa marca, de esa empresa, y luego de su entorno, porque de esa manera tú puedes tener mayores facultades para hacer algo más preciso, más adecuado, más impactante, y además que el cliente apreciará que hiciste la tarea. Exactamente. Hacer una especie, Manuel, de análisis FODA, las fortalezas, las debilidades de la empresa, de la marca. Nosotros normalmente incluimos un sondeo con líderes de opinión, ¿no? Porque eso puede empezar con un benchmark, ¿no? Claro. Así opinaban de ti antes de que usaras nuestros servicios, y a los 6 meses o un año vuelves a hacer ese mismo sondeo y notarás un cambio para bien o para mal, ¿no? Sí. Entonces, esa es parte de la información. O sea, tú tienes que recurrir a fuentes internas y fuentes externas para tener una información completa y lo más real posible, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces el cliente no te dice todo, ¿no? O hay clientes que te sorprenderás también, que cuando hacen una licitación, es que te iba a decir como en un argot de la profesión, que es el RFP, Request for Proposal, ¿no? Mandan unos briefs de veras que dan vergüenza, cuando el brief es la parte más importante para empezar la relación. Claro. Si tú explicas perfectamente tus objetivos, tus necesidades, tus KPIs, ¿no? Lo que necesitas medir, etcétera, le das las mejores herramientas a la agencia para que te haga una propuesta muy real, muy adecuada y enmarcada en lo que realmente necesitas. Y los clientes, Carlos Bonilla, vicepresidente de AB Estudio de Comunicación, ¿los clientes son difíciles? ¿Cuál ha sido el cliente que digas, la marca, que digas, hay de cómo todo. nos costó trabajo primero captarla y luego mantenerla y luego, valga la expresión, soportarlos? Hay de todo. Creo yo que lo principal es enganchar a un cliente, ganar su confianza. Muchas veces, como bien dice Manuel, ellos tienen un prediagnóstico y también una hipótesis sobre lo que necesitan en materia de comunicación, pero a veces eso es equivocado, porque muchas veces por tener el árbol enfrente no ven el bosque, y eso es lo que se busca en la visión de un consultor. Nosotros cuando acudimos a una licitación, pues lo primero que vemos es el bosque, y en ese contexto cómo se ve esa empresa o esa organización. Entonces, una vez que vemos esto, presentamos un prediagnóstico. Cuando ese prediagnóstico coincide con el del DIRCOM, pues es fácil, ¿no? Pero a veces puede ser que siendo diferente sea bienvenido, o a veces encuentre resistencia en ese DIRCOM, porque obviamente pues cualquier falla en la comunicación siente que es imputable a él. Exactamente. Entonces lo primero es convencerlo de lo que debe hacer, con argumentos, por supuesto. Entonces ahí empieza la complejidad del vínculo con el cliente. A veces es miel sobre hojuelas, a veces es un poco cuesta arriba iniciar. Después, como todos los casos, lo más difícil es mantener a un cliente. ¿Por qué? Porque algo de lo que padecen todas las agencias, esto sí, así lo digo abiertamente, denominador, es de la falta de proactividad. Cuando se establece un programa, muchas veces el ejecutivo, el director a cargo de una cuenta, se conforma con hacer lo que está en el programa. Se relaja y caen en esta famosa zona de confort. Sin embargo, la comunicación es una disciplina dinámica, no es estática. Entonces, aquello que está en
en el programa puede obsolecer al día siguiente. Depende mucho de la coyuntura. Exacto. Si no estás montado en la coyuntura y agregando acciones para enfrentar los nuevos retos que presenta la coyuntura, estás fuera de lugar. Entonces muchas veces lo percibe el cliente, hay directores de comunicación muy preparados que pues inmediatamente se sienten que no están recibiendo aquel servicio que están pagando, porque el principal valor agregado, más allá de la operación, que es muy importante, es la consultoría. Estoy de acuerdo. El valor fundamental de una agencia es la consultoría, el coacheo sobre qué se debe hacer en materia de comunicación y de relaciones públicas. La operación es muy importante, pero ya es el complemento. Y tengo una pregunta para ambos, el que quiera arrancar, pues es bienvenido. Carlos o Manuel, Manuel o Carlos, ¿el publirelacionista nace, se hace o se perfecciona? Yo creo que es como casi todas las disciplinas, ¿no? Hay una vocación y normalmente los que llegan a estudiar comunicación o relaciones públicas es primero porque quieren evadir los números y segundo porque es el común denominador. Es el común denominador. Y segundo porque tienen esa inquietud, tienen esa vocación. A mí me chocaba cuando entré a la Universidad Iberoamericana, que estudié, creo que me brinqué esa parte donde estudié y que he estudiado, pero bueno. No, sí, nos platicaste. Sí. Bueno, le decían a comunicación, que en ese entonces a mí me tocó el paso de Ciencias y Técnicas de la Información. Ciencias y Técnicas de la Información, claro. Y entonces le decían una carrera MMC, ¿te acuerdas? Mientras me caso. Claro. Y la gran población era mayoritariamente femenina. Por supuesto, el matriarcado. El matriarcado. Yo me acuerdo cuando vi ya que habíamos terminado la carrera, veo la foto de la generación, y de una generación pequeña eran 100 mujeres y 15 hombres. Y en el mundo laboral sigue siendo así. Sí, así sigue siendo. Pues están dominando las mujeres, la comunicación la están dominando las mujeres. Y además son maravillosas. He tenido la fortuna de contar con la presencia aquí en cabina de estupendas comunicólogas y PRs, pero maravillosas. Sin duda. Y luego, bueno, sí, la formación es muy importante, porque primero tienes que tener ciertos conocimientos, claro, sociología, historia, filosofía, administración. ¿Cultura general? Cultura general. Y luego habilidades, ¿no? Claro. Habilidades para escribir, para producir. Que muy pocos tienen, y en la práctica ustedes como expertos lo saben, ¿no? O sea, muy pocos tienen ese talento, esa facilidad para redactar, para la ortografía, el gusto por investigar, que es fundamental, ¿no? Pero empezando desde lo básico, Manuel, Carlos, de repente ves algunos boletines de prensa con una redacción y una ortografía terrorífica. Que dices, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Lo básico, lo esencial. Así es, ¿no? Y bueno, y es un aprendizaje constante. Claro. Ahorita nosotros también nos tocó una transición muy dramática a lo digital, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de hacer una maestría en marketing digital porque pues me sentía un poco rezagado, claro, aún bastante rezagado. Claro. Y esta cuestión pues te tiene que llevar, porque además ahora tus clientes te piden estrategias multimedia, ¿no? Así es, integral. Y tienes que saber integral, entonces claro, tienes que saber cómo utilizar esos medios y cómo meter esos contenidos, ¿no? Porque cada vez es más difícil meter contenidos a los medios. Están saturados, la gente dicen que ya no lee o está muy ocupada, ¿no? Sí. Sobre todo los que traen smartphones. Claro. Entonces hay que ingeniárselas y crear estas estrategias que es el reto más importante para un comunicador. Claro. Hace poco la revista PR Noticias, es una revista especializada española en comunicación, hizo una encuesta de los cuáles eran los retos más grandes de los DIRCOM, y el 57% puso primero que estrategia, y la segunda era con 41% la generación de contenidos. ¿De veras? Lo que es el content manager. Exacto. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú qué piensas, tocayo? Definitivamente. El publirelacionista. Estamos en una nueva era. Antes era la era de la difusión de información. El publirelacionista, el comunicador, determinaba qué era lo que se necesitaba, entre comillas, comunicar, y a su arbitrio difundía la información. Ahora ya no. Ahora lo que se difunde va en función de lo que escuchas. Lo principal es escuchar a las audiencias, sí, y
realizar una verdadera interacción con ellas. Ese es el gran reto, para a partir de esa retroalimentación ver cuáles son las necesidades, qué es lo que realmente esperan y satisfarían necesidades de información. Y a partir de ello elaboras tu programa de comunicación. Ya son programas diferentes, ya no son programas de difusión, sino son programas de interacción. Claro. Los medios digitales obligan a esa interacción. Ya no es el esquema tradicional de emisor, medio y receptor, sino ahora es receptor, medio y emisor. El emisor se retroalimenta primero para saber qué es lo que está esperando y lo que necesita ese receptor potencial. Increíble, por ejemplo, cómo se llamaba la nomenclatura del nombre de la carrera en ese entonces en la Ibero, Manuel. Ciencias y Técnicas de la Información. Yo no sé si se dieron cuenta que como que la información iba nada más en una vía, en un solo canal, y que comunicación ya abarca ambos, ¿no? Ya va en doble sentido. Así es. Entonces habría que felicitar al que se dio cuenta de este pequeño gran detalle de que tiene que ser comunicación, porque la información además va en un sentido. Sí, ¿no? incluso eso dio lugar a que se homologaban en un momento dado los nombres de todas las carreras de comunicación de las universidades. Eso se gestó en el CONEIC, en el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Manuel, y de los profesionales que están dirigiendo y que son los líderes de las áreas de comunicación y relaciones públicas en diversas empresas, ¿tú qué dirías? ¿Sí saben hacer relaciones públicas? Sí, la mayoría sí, por supuesto la mayoría sí. Todavía hay algunos vicios en cuando se nombra un director de relaciones públicas o un responsable de relaciones públicas, porque para algunos todavía el más simpático, el que más cuenta chistes, el que tiene más conocidos, tiene el perfil ideal. Claro que sirve, no digo que no sirva, pero no es lo ideal. No, yo creo que esto que estamos hablando ahorita de la formación, o sea, acuérdate que también en esa época en que se homologó el nombre de la carrera, también hubo un boom impresionante de escuelas de comunicación. Sí. Y claro que se generó un número muy importante de profesionales, y que además estos profesionales pues generaron también una corriente de competencia, ¿no? Sí. Que los tenía que hacer mejor preparados. Entonces ahora llegas y los DIRCOMs actuales de las grandes empresas son gentes que tienen maestrías y posgrados y estudios especializados. O sea, hay gente muy capaz. Todavía encuentras vicios, por ejemplo. Yo siempre he tenido un foco amarillo ahí para los comunicadores, que por ejemplo, en una empresa farmacéutica, el director de comunicación es un médico, ¿no? Ajá. Entonces, si te pones a ver, dices, es que a la empresa farmacéutica se le hizo más fácil preparar a su médico en comunicación que preparar a un comunicador como médico, ¿no? Claro. Entonces suceden esas cosas y bueno, pues hay algunas deficiencias que siempre son notables, pero yo creo que el profesionalismo de los DIRCOMs actualmente es de muy alto grado. Y también los coachean en este sentido, Carlos Bonilla, vicepresidente y socio de AVE Estudio de Comunicación. También coachean en las partes, además de estratégicos y manejo de crisis y tantas cuestiones, el término digital que manejó Manuel Alonso, también los coachean desde lo básico, porque seguramente ustedes lo han visto muchísimas veces en el camino, estos grandes directores que mencionan, Manuel, con maestrías y doctorados en comunicación y estrategas y muy renombrados y demás, pero que de repente también te mandan un correo y con una ortografía que ¿qué onda? Sí, queda pena. Y no se ofende, no se siente, porque digo, ¿cómo yo siendo el vicepresidente de Comunicación y Relaciones Públicas de esta firma importantísima, cómo viene a coacharme? Porque puse idiosincrasia en lugar de con doble S, con C al final, ¿no? Sí, así es. Yo creo que hay que tener mucha mano izquierda en la función de consultor. Sí. La sutileza es muy importante. Exactamente. ¿Sí? Has mencionado términos, Carlos, perdón que te interrumpa, fundamentales, el ser como diplomático, sutil, pero también el poder de convencimiento para captar una cuenta, así es. Persuasión. Y para ello lo primero que tienes que tener es credibilidad. Exacto. Si no te creen, ya estás mal, ¿no? Y precisamente estamos arrancando un servicio en AVE Estudio de Comunicación, dirigido precisamente para conformar áreas de comunicación y para atender situaciones de comunicación emergentes.
Las empresas que no se han dado cuenta de que requieren un área de comunicación, nosotros los ayudamos a definir qué es lo que requieren, qué recursos y cuáles son los pasos que tienen que seguir para conformar ese departamento de comunicación, área de comunicación o como se quiera denominar. ¿Y encuentran mucha resistencia, tocayo, en este sentido por parte de los clientes potenciales, las cuentas potenciales? ¿Encuentran mucha resistencia de pronto en yo no necesito el área de comunicación, esas nada más hacen eventos, se pachanguean, no es muy necesaria, lo puede hacer mi asistente? Sí hay resistencia, ¿sí? Definitivamente sigue habiendo resistencia. Es increíble todavía la labor de ventas que tienes que hacer para convencerlos. Sí, para lograr que entiendan la importancia, la relevancia de la comunicación. Y lo decía Carlos hace rato, estamos en un mundo, antes podías ser una empresa que vivías entre tus cuatro paredes sin ningún problema. Ahora cualquiera puede obtener tu información y hablar de ti sin pedir tu permiso, ¿no? De hecho, las marcas ya están en manos de los consumidores, ¿no? Sí. En las redes sociales, en los medios de comunicación que tienen acceso libre. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle ver que si tú no lo dices, lo va a decir otro. Claro. Y necesariamente no va a ser lo que tú quieres. Exacto. O lo que a ti te interesa. Exactamente. ¿Cómo combatir eso? O sea, se lo haces ver al cliente potencial, Carlos Manuel, pero ¿cómo lo convences? O sea, ¿cómo lograr enamorarlo, cautivarlo y hacerle entender y hacerle ver que la comunicación, contrariamente a lo que siguen pensando muchos renuentes, es negocio? No es quizá mercadotecnia, no es quizá el área de ventas como tal de una empresa o el área de publicidad, pero comunicación te genera ventas por el solo hecho, como bien dijo Carlos al principio de la conversación, es el cuidar, el vigilar, ser los vigías de la marca, de tu reputación, la credibilidad, la solidez de tu nombre. Por ahí creo que va la cosa. Sí. Enseñarles la importancia de una buena reputación como ventaja competitiva para todas las organizaciones y empresas, y no solo ventaja competitiva, sí, algo indispensable para subsistir en el mercado. Uh-huh. Ya es una cuestión de subsistencia, ya no es optativo manejar la comunicación o hacer relaciones públicas en una organización, es algo imperativo, sobre todo ahora con la comunicación digital en la que las empresas son medios de comunicación. Uh-huh. Las empresas tienen la información y con la comunicación digital ya no se necesitan otros medios. Uh-huh. Los medios propios de la empresa sirven para difundir la información a todas sus audiencias. Así es. Haciendo consciente al director de comunicación de la importancia que tiene la reputación y de la facilidad que hay para difundir la información, es como se les convence. Claro. Y hay cuestiones muy relevantes y muy contundentes. Por ejemplo, hay un estudio reciente mercadológico que dice que cuando una gente va a tomar una decisión de compra, el 63% de esa decisión la toma en base al conocimiento de la marca, la calidad de la marca, pero el 37% restante es por la reputación de la marca. Entonces ya tiene un peso muy grande. Uh-huh. Y en un mercado donde casi todos los productos se están volviendo commodities, ¿no? Porque tú vas a un anaquel, uh-huh, en un súper y encuentras shampoos que pues tienen un envase parecido, un contenido parecido, ingredientes parecidos, resultados parecidos, precio parecido, distribución parecida. Entonces, ¿en qué te basas para tomar esa decisión? Claro. Y ahí es donde la reputación puede hacer una diferencia entre cuál tomas o cuál no tomas, ¿no? Claro. Y estos temas los abordas, aquí estoy viendo sobre la mesa de transmisión, Manuel, estos temas se abordan en este libro que nos haces favor de traer aquí a la cabina de transmisión, Comunicación Empresarial. ¿Estos temas se abordan en este escrito? Sí, se abordan. Y mira, hace rato que preguntabas de cómo convencer a un director de que necesita comunicación. Aquí vienen todos los ingredientes, perfecto, todas las fórmulas, todos los ejemplos. Este es un libro y está en español, que es muy importante. Este es un libro escrito por 31 consultores distribuidos en España, Portugal, México, Argentina, Chile, donde hemos expuesto experiencias reales. Padrísimo. Y conocimientos reales, uh-huh, ¿no? Casos de éxito también. En cada capítulo hay un caso de éxito. Y al final hay un caso de éxito explicado. Exacto, ya aplicado así es, a tal o cual marca. Perfecto. Pues nos quedan un par de minutitos de programa, estimado Manuel Alonso, Carlos Bonilla. Me encantaría que compartieran con nosotros
Un mensaje final para el público que nos hace el favor de sintonizar Radio Anáhuac 1670M, Amplía tus sentidos, y que nos siga a través de la página web de la universidad. Para ti, Manuel, ¿cuál sería el mensaje final que le aportas a la comunidad universitaria, a los egresados de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas y al público que nos escucha en general? Bueno, pues a quienes se dedican a comunicación es que nunca dejen de estudiar, nunca dejen de prepararse. Que lean. Eso, tío, ahí va exactamente, sí. Que lean mucho, ¿no? Sí. Yo ahorita doy clases en otra universidad y mi primera pregunta es a los alumnos es ¿qué leen? Y te sorprenderás de que ya casi nadie le levanta la mano para decir que lee un periódico, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo no estar informado te convierte en un mal comunicador, como decía hace rato Carlos? Claro. ¿No? Yo digo que se informen, que se preparen, que se vuelvan unos profesionales completos, ¿no? Que lean la contribución, la colaboración en el mundo ejecutivo de Carlos. O los libros de Carlos. Carlos ha escrito unos libros de comunicación que se han convertido en libros de texto en algunas evangelizadores, escuelas, ¿no? Les llamo yo. Evangelizadores. ¿Tú cuál sería tu mensaje en 10 segunditos? Pues mi mensaje ha sido el de los 40 años que llevo en la docencia, que no se preparen para ser operadores de la comunicación, sino estrategas. Líderes y pilares como ustedes. Sí, que si bien tienen que saber manejar una cámara o escribir, por supuesto, eso está desde luego incluido, principalmente que vean la estrategia, lo que la comunicación hace para crear reputación, exacto, que es un valor agregado para las empresas. Estoy totalmente de acuerdo. Queridos amigos y colegas, Manuel Alonso, presidente de AB Estudio de Comunicación, Carlos Bonilla, querido tocayazo, socio y vicepresidente de esta importante firma de consultoría en comunicación y relaciones públicas, entre otros muchísimos servicios que es AB Estudio de Comunicación. Pues agradecidísimo, un privilegio haber estado esta mañana con ustedes, que hayan aceptado la invitación y que se hayan tomado el tiempo de sus múltiples tareas que tienen a nivel profesional por haber estado compartiendo con nosotros esta mañana. El privilegio es mío, muy agradecidos por la invitación. Al contrario, también les agradezco a ustedes, queridos amigos, que nos sintonizaron esta mañana. Estamos en comunicación con Carlos Muñoz. Yo los espero el próximo viernes, si Dios me lo permite. Tendremos un invitado excepcional. Les mando 1670 abrazos. Síganme en mis redes sociales. Yo estoy en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, Instagram y sobre todo en Facebook, porque voy a hacer una pequeña trivia y vamos a estar obsequiando algunos de los libros que nos hicieron favor de traer esta mañana de comunicación empresarial, tanto Manuel Alonso como Carlos Bonilla. Estamos en comunicación. Esta fue una emisión más de Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, un programa con mensaje. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos.